queridos hermanos, este video nos va a servir de preparación para nuestra primera videoconferencia. Como habrán notado, el tema es la importancia teológica de Romanos. Se ha llegado a decir que esta carta es la mayor exposición del apóstol Pablo, y es que no es de extrañar que muchos lectores y comentaristas se hayan sorprendido y fascinado con el argumento de esta carta, ya que el apóstol Pablo va exponiendo de manera muy lógica y con el elemento retórico todo su argumento, de modo que uno como lector va siendo fácilmente guiado por lo que él va exponiendo allí. Para ayuda de este video nos hemos apoyado en dos profesores. Una es la profesora Karina Casanova, quien enseña griego y Nuevo Testamento en el seminario, y también el profesor Nathan Portser, quien es maestro, entre otros cursos, de exégesis de Romanos. Les hemos preguntado por qué la teología de Romanos es importante. Veamos sus respuestas. No es por vista, es por fe. La información que Pablo presenta es bien impactante, tanto por los temas que abarca el apóstol como la profundidad o detalle con el cual los abarca. Por ejemplo, habla de Dios, cómo se ha revelado en la creación y en Cristo, su justicia, su amor y su soberanía. Habla de Jesús, su obra en la cruz, su resurrección de los muertos, su intercesión por los santos y su segunda venida. Habla del Espíritu Santo y su rol en la vida del creyente, entre otras cosas. Habla de la humanidad y su naturaleza y caída. Habla de la justificación, santificación y glorificación del creyente. Habla de la creación, su papel actual y destino en el plan de Dios. Habla de Israel y el plan de Dios al respecto. Habla de todo eso y mucho más como el rol del gobierno. Muchos han sido impactados por las enseñanzas increíbles de Romanos. La epístola a los romanos es un esfuerzo del apóstol Pablo por explicar de una forma sistemática las grandes doctrinas cristianas. Entonces, nosotros como iglesia podemos basarnos en esta epístola para formular nuestro pensamiento teológico y seguir reflexionando sobre nuestros dogmas, nuestra doctrina cristiana. Alguien dijo que la epístola a los romanos es como un manifiesto para la iglesia cristiana. Entonces es una carta bien importante para la iglesia actual. Eso es un punto. El segundo punto que quisiera expresarles en este video es que esta carta es importante, la teología de esta carta es importante para nosotros hoy, porque el contexto cultural de la iglesia de Roma es un contexto que era muy similar a nuestros contextos actuales. Estemos viviendo donde estemos, en cualquier parte del mundo, quizás en algunas ocasiones más que en otras, les voy a exponer algunos puntos donde el contexto cultural de Roma se parece mucho a los nuestros. Por ejemplo, la sociedad de la capital del Imperio Romano, Roma, era una sociedad muy cosmopolita. Y si nosotros nos ponemos a reflexionar en cuanto a la actualidad, nuestras culturas, nuestras sociedades, nuestras ciudades, también estamos rodeados de gente de otras culturas, aparte de las nuestras, las nacionales. Entonces, esto de sociedades cosmopolitas se parece mucho a la capital del imperio y también a las nuestras. También, otro punto que se parece mucho al contexto cultural de Roma es que ellos tenían un gobierno. Los César gobernaban y eran gobiernos corruptos, igual que los nuestros. Quizás podemos pensar, vivimos en una sociedad muy corrupta hoy, pero en aquella época, hace mucho tiempo, pasaba lo mismo, los gobiernos eran corruptos. Y otra cosa es que la gente vivía de una forma libertina. Los que tenían más dinero se divertían de una forma y los que tenían menos dinero también se divertían con menos recursos. Esto formó una sociedad libertina, donde los valores, donde la moral se desvaloraba día a día, igual que nosotros.
Si nos ponemos a mirar nuestras sociedades, nosotros vivimos en medio de un relativismo moral, vivimos en medio de un pluralismo religioso, vivimos en medio de una sociedad donde no quieren tener responsabilidades ni compromisos, igual que en el siglo I. Todo eso pasaba en el lugar donde la Iglesia de Roma vivía. Entonces, cuando Pablo le escribe a esta sociedad, sus palabras eran pertinentes para el siglo I, pero también son pertinentes para nosotros hoy, porque nuestros contextos son muy parecidos. Pablo les habla de justificación por fe, les habla de salvación por gracia, y nosotros también podemos aceptar esas palabras, y esas palabras son pertinentes para nosotros hoy, en medio de estas sociedades corruptas, sociedades violentas, sociedades que se parecen mucho a las del siglo I. Las palabras de Pablo fueron pertinentes para el siglo I y son pertinentes para nosotros hoy. Después de haber escuchado por qué la teología de Romanos es importante, podemos preguntarnos cuál es el tema principal de esta carta. Siguiendo el panorama que nos dan dos eruditos del Nuevo Testamento, que son Donald Carson y Douglas Moo, podemos observar que distintos autores a lo largo de la historia han planteado diferentes propuestas acerca de cuál es el tema de esta carta. Desde el tiempo de los reformadores se ha dicho que es el de la justificación por la fe. Otros, en cambio, han dicho que no, que es la obra del Espíritu y el creyente en unión con Cristo. También se ha dicho que es la historia de la salvación, y dentro de esta historia la salvación de dos pueblos, es decir, de los judíos y de los gentiles, o incluso que es la exhortación práctica, especialmente la de los capítulos 14 y 15. Sin embargo, y estamos de acuerdo en esto con estos autores, Moo y Carson, es que un tema que encierra los temas de la carta, porque realmente no se puede hablar de un solo tema, ya que la carta habla de varios temas, un tema que encierra todos estos y que se introduce y con el que se concluye es el del Evangelio. Sin embargo, por cuestión de tiempo, en esta videoconferencia queremos enfocarnos solamente en un tema de la carta, y es el tema de la justificación por la fe, porque como hemos mencionado, históricamente ha sido un tema que ha impactado a muchos creyentes y a la vida misma de la iglesia. Así que en este momento vamos a ver una pequeña exposición de los capítulos 1 al 5 por Nathan, que nos van a introducir y nos van a mostrar cómo en estos capítulos este tema es predominante. Luego Karina nos va a hacer una breve presentación del tema de la justificación por la fe. En la primera sección del cuerpo de Romanos, del 1:18 al 3:20, Pablo argumenta que Dios conoce la verdad en cuanto a cómo son las personas y qué han hecho. La verdad es que nadie ha perseverado en buenas obras, nadie ha sido perfecto, nadie es bueno, nadie merece la vida eterna por sus obras y nadie puede recibirla en base a sus obras. Nadie es justo, todos son injustos, todos son malos, todos son pecadores, todos son culpables. En la siguiente sección del 3:21 al 4:24, Pablo explica que nuestra única esperanza es la inmerecida gracia de Dios y su provisión de la sangre, es decir, la muerte de Jesús. Dios es el único justo y es quien justifica al impío, al que tiene fe en Jesús. La justificación solo es por medio de fe en Jesús. Al que cree en Cristo, Dios lo declara justo. Es una declaración forense, es decir, jurídica. Sucede una vez y vale para siempre. Se trata de la posesión de la persona en Cristo, no su experiencia. En la primera mitad del capítulo 5, Pablo explica que la persona que ha sido justificada por fe en Jesús tiene paz para con Dios, o como Pablo lo describe más adelante en el capítulo, es reconciliada. La paz con Dios también es una realidad posesional. El creyente puede perseverar en medio de las tribulaciones y tiene la esperanza de gloria, la cual se define más adelante en capítulo 8 como la resurrección del cuerpo.
Además, el apóstol resalta que Jesús estaba dispuesto a morir por sus enemigos y que su muerte resultó en la justificación y reconciliación. También Jesús está dispuesto a vivir por esas personas. Es decir, su vida como el Señor resucitado ayuda a que el creyente pueda vivir una vida que agrada a Dios. No es por vista, es por fe. Y me gusta cómo lo describe Francisco Lacueva y se los voy a leer. Dice, es un acto judicial de Dios por el que en virtud de la obra de Cristo, a que el pecador está unido por fe, Dios declara que él ya no está expuesto a la pena de la ley, sino que lo restaura a su favor y amistad. Con palabras sencillas, Francisco Lacueva pudo describir esta dogma, esta descripción de justificación por la fe. En la época de la Reforma también tenemos que recordar que los reformadores, esta carta de los romanos fue la que los iluminó para que ellos entendieran que esta justificación, esta forma de llegar a Dios no era por medio de las obras, sino por medio de la gracia, de la fe. Y hay un versículo clave que es Romanos 1:17, que dice que de hecho el Evangelio se revela, la justicia que proviene de Dios, la cual es por la fe, de principio a fin, y dice, el justo por la fe vivirá. Este fue un versículo clave para los reformadores para que ellos entendieran que no era como se lo estaba enseñando la Iglesia Católica. No era que podíamos llegar a Dios por medio de obras, sino solo por la gracia de Dios. Por eso es bien importante esta carta para nosotros también. Esta justicia que se manifiesta en Jesús está disponible para la gente que cree en Jesús, que está aferrada a Jesús, para los creyentes. Y esta justicia de Dios está disponible para todos los que creen que Jesús murió como ofrenda por el pecado. Hay un versículo o un pasaje en la carta de los Romanos clave que explica cómo es que Jesús obtuvo esa justicia y cómo esa justicia satisfizo a Dios. Y este pasaje lo encontramos en Romanos 3, del 21 al 26. Para finalizar, vamos a plantearles unas preguntas de reflexión que queremos que intenten responder, ya que el día de nuestra videoconferencia vamos a partir el diálogo desde ellas. La primera es, teniendo como premisa que el Evangelio es el tema unificador de los distintos temas que son desarrollados en el argumento paulino, ¿cómo comprender la justificación por la fe dentro del desarrollo de la exposición del Evangelio? Segundo, en un tono más praxeológico, ¿cómo hacer relevante la justificación por la fe en un contexto posmoderno? Es decir, en un mundo donde impera la supuesta tolerancia religiosa e ideológica, ¿cómo hacer que las personas aprecien esta justificación que es dada por fe? No es por vista, es por fe. No es un sentido. Pablo argumenta que la justificación es por medio de la fe. ¿Por qué es o por qué tiene que ser así? ¿Cuáles son algunas de las razones que Pablo da? ¿Cómo afecta la justificación por la fe los otros temas que Pablo aborda? Creo que tenemos que reflexionar acerca de un punto que puede traernos problemas con esta carta de Romanos, y es acerca de las obras. Pablo nos dice en Romanos que somos justificados por fe, salvos por gracia, pero también las obras son importantes. No somos salvos por esas obras, porque ahora somos salvos por gracia. Pero nosotros como cristianos tenemos que manifestar las obras que le dejan ver a los demás que somos justificados por fe. Ahora, ¿cuáles son esas buenas obras que tenemos que hacer? ¿Y las estamos haciendo? Dos preguntas que podemos reflexionar. No es por fe.